¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles de nuevo aquí desde el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, el CEMAS, en Morelia, Michoacán, y en esta ocasión estoy muy contento de poder tener la oportunidad de conversar con un fantástico compositor y además gran amigo personal y también muy cercano del CEMAS por muchos años. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de que esté con nosotros Carlos Alberto Vázquez, compositor puertorriqueño que está festejando sus 70 años y fue para nosotros una gran oportunidad de poder hacer una de estas charlas con los compositores latinoamericanos relevantes, con experiencia, por supuesto, también en las nuevas tecnologías. Así que me da muchísimo gusto y te agradecemos muchísimo desde el CEMAS, querido Carlos, que estés con nosotros. Bienvenido, muchísimo gusto en saludarte y bueno, felices 70 también. ¿Cómo estás? Saludos, saludos y muchas gracias, perdón, por tus palabras y por esta entrevista y por unirte a varias celebraciones que he tenido por esto, que pesan un poquito, 70 años, pero son 50 también de creación musical. Pues sí, son 50 años como compositor y 70 años de vida, lo cual, bueno, son lindos números. Y en mi caso, que he tenido la fortuna de conocerte, pues, por lo menos por los últimos 20, desde que tenías tal vez 25 de compositor y 50 de edad, y ahora yo tengo 50, así que me da muchísimo gusto además tener la oportunidad que desde el CEMAS, que hemos estado muy cerca en muchas actividades a lo largo de muchos años, pues tener la oportunidad de compartir con todo el público que nos vea pues a través de las redes y nuestras plataformas, tanto aquí en Morelia como fuera de México, pues poder conversar y conocer un poquito de tu trabajo, de tu trayectoria y como siempre, pues lo que nos interesa muchísimo a los que trabajamos y a los que estamos cerca del CEMAS, pues tu uso y tu interés por las nuevas tecnologías y tu trabajo en ese sentido. Así que, pues para comenzar, además de reiterar mi agradecimiento, pues me gustaría que nos contaras un poquito de manera breve tu trayectoria, es decir, como siempre pregunto, ¿qué salió mal para que estés hoy aquí? Y eso me gustaría mucho que nos lo contaras, sobre todo porque también después de tantos años, ahora tenemos una nueva licenciatura, tenemos muchos estudiantes del CEMAS a través de la UNAM y nos gustaría mucho conocer de manera, digamos, concreta un poco qué ha sido tu vida como compositor. Muchas gracias. Bueno, empecé formalmente a estudiar la composición para allá para el 1972 dentro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que es el principal, el más grande, el más histórico, que tiene un departamento de música. Empecé sin saber exactamente por qué dirección me iba a ir. Más o menos iba a ser educador musical, después un poquito pensé la idea de mi musicología, pero una vez empecé las armonías, los contrapuntos y después la composición, dije, esto es no solamente lo más que me gusta, lo mejor que puedo hacer también, se combinan las dos cosas. Luego fui a estudiar una maestría en la Universidad de Pittsburgh, acá en los Estados Unidos. Luego fui a la Universidad de Nueva York, NYU, donde proseguí estudios doctorales en composición y finalmente después terminé un doctorado en la Universidad de la Sorbona, París 4. Pero específicamente porque tengo en mi haber pues obras de carácter sinfónico, sinfónico coral, de cámara para solos instrumentos, ópera y también pues música electrónica, electroacústica, acusmática, de todo eso. Pues durante estos 50 años nunca he abandonado del todo la posibilidad de abarcar este medio. Así que en mi primer contacto con la música electrónica o con la tecnología aplicada a la música fue allá en el 1974, cuando fui a hacer la maestría en la Universidad de Pittsburgh, que tenía un laboratorio. Como sabemos, en los Estados Unidos, a partir de los 60, pero sobre todo ya en los 70, muchas universidades, muchos departamentos de música o escuelas de música en las universidades de Estados Unidos habían incorporado la idea de música electrónica
así que lo llamaban entonces en Estados Unidos, a los currículums y por lo tanto tenían las instalaciones pertinentes. Por suerte, una de las cosas que me gustó y por eso apunté hacia la Universidad de Pittsburgh era que tenía un laboratorio y un profesor muy versado en esas técnicas. Así que ahí fue mi primer contacto, primero como estudiante, después fui asistente del profesor en las clases en el laboratorio y en las clases de música electrónica. De hecho, antes de irme, cuando terminé la maestría, fui a enseñar curso en un curso de verano, ¿no? Compartiéndolo con otros estudiantes graduados también. Fue una tremenda experiencia donde más aprendí de música electrónica. Después en la Universidad de Nueva York también terminé siendo el asistente del laboratorio que tenía allá. Entonces, 2 años después de estar en Nueva York, surgió una posibilidad de ir a la Universidad de Puerto Rico porque antes de yo irme, sí que había visto que algunos de los profesores habían acariciado la idea de tener un sintetizador, de adquirir un sintetizador. Era un ARP 2600, que es un sintetizador analógico antiguo, pero que era de carácter hasta cierto punto portátil, ¿no? Ese es un sistema que ya yo conocía, pero en versión de estudio en la Universidad de Pittsburgh, al igual que el Bucla. Entonces, los que lo trajeron no eran muy tan versados, ¿no? Y finalmente sí lo adquirieron, pero no han versado en tener experiencia de haber estudiado música electroacústica, ni haber sido, como me tocó a mí, ser director eh, asistente de director del laboratorio y de enseñar el curso. Y sí, estuvo una persona que sí tenía bastante experiencia, que era Eduardo Cuniz de la Argentina, que había estado como profesor visitante entre el 77 y el 78. De hecho, él va a Nueva York, que se quedó conmigo casualmente, fue a comprar un 2600 un ARP 2600 para su uso personal, porque él se regresaba, creo que era a Venezuela, donde vivía para ese entonces, pero discutimos la idea de que él me recomendara. Yo había sido estudiante allí, él me recomienda, así que no tuve problema en el 1978 ir allá. Claro, Kuznit había conseguido equipos, máquinas Revox, una grabadora Tascam de 4 canales, algunos osciladores, y estaba el ARP 2600. No estaba todo verdaderamente instalado. Con mi experiencia como asistente del laboratorio, tanto en Pittsburgh como en Nueva York, pues dije, esto hay que establecerlo como un laboratorio muy bien sentado, muy bien instalado, ¿no? Y eso lo hice. Lo que pasa es que nuestro departamento estaba en un sótano de muy malas condiciones y de hecho cuando yo era estudiante peleamos para que nos sacaran de allí y finalmente nos otorgaron un edificio que se tardó como 5 años en que lo prepararan. Y al mudarnos en 1981 tuve que volver a hacer toda la instalación. Fíjate, lo interesante era que en Puerto Rico, como pasaba en muchas otras universidades fuera de Estados Unidos tal vez o de Europa, no había conocimiento sobre que la tecnología tuviera que afectar a las artes, ¿no? Así que se me hizo muy difícil. Por ejemplo, para conseguir una mezcladora tuve como más de un año pidiendo eso, ¿no? Y me dieron presupuesto por una pequeña mezcladorcita, esas como portátil, ni me recuerdo la marca. Y así por el estilo, un tablero de interconexiones y, así, y un técnico. Nunca tuve fijamente un técnico, a veces contrataban uno para todo ese tipo de conexiones y cosas así, el cabletaje, todo ese tipo de cosas. Pero entonces, cuando ya empieza la tecnología digital a acercarse más a la música, allá temprano en los 80, yo fui a un Computer Music Conference, una conferencia de música por computadora en Texas, y ahí me empapé más. Pero sobre todo ya habían salido las Apple, que desde su nacimiento siempre han estado vinculados a la música. Y ahí por unas propuestas de mejorar las enseñanzas, no me acuerdo ni cómo se llamaba,
pude conseguir primero que me dejaran ir a la Facultad de Ciencias Naturales a ver que ya allí tenían unas Apple y yo comprar unos aditamentos, unos periferales, ¿no? Periféricos, o como quieren decirlo, y después por fin me dieron el presupuesto para una Apple, y ahí entré entonces a la cuestión digital. Pues la cuestión después va cambiando, obviamente, saltando de año a año, y según la cuestión digital iba afectando otras áreas de la enseñanza, de la academia, de las artes, de las humanidades, se hizo evidente que lo que uno pedía de tantos años era también necesario. Y ahí empezaron a fluir un poco más de presupuesto y pude instalar un laboratorio MIDI, convertirlo en MIDI, después ir digitalizando, y pasamos por una serie de equipos y periféricos y programas que fueron a través de los años cambiando. Unas cosas que eran entre MIDI y digital, eran unas cosas intermedias, equipos que, por ejemplo, el Fender Chroma, que prometía ser tremendo, lo pudimos adquirir, pero luego eso se dañó, no tenía ninguna manera de que se reparara porque esa gente se fueron fuera de negocio, no estaban funcionando más, pero así por el estilo, hasta que ya estábamos bastante avanzados. Tengo la dicha de que dejé bastante bien instalado en el 2008, ya preparándome para mi posible jubilación, que fue finalmente el 1 de enero del 2014, que buscamos una persona que fuera tomando la rienda y hubiera una transición. Entonces fue cuando reclutamos la compositora argentina Nora Ponte, y desde entonces sigue funcionando ese laboratorio, el único en el país, el único en Puerto Rico que funciona. Oye, Carlos, bueno, esta es una conexión muy clara de toda tu trayectoria. ¿Y en qué momento aparece todo el proyecto del Foro de Compositores Caribe y los encuentros, digamos, de música electroacústica que coordinaste también ahí? ¿Cómo sucede eso? Sí, Porque también tienes una función muy de organización, o sea, no solamente como compositor y con grandes obras que ahora nos contarás, importantes obras instrumentales, pero también desde el punto de vista pues yo diría, de gestión cultural o de organización, también ha sido fundamental en tu trayectoria. empecemos con los estudiantes. Hacíamos, si no semestralmente, anualmente, conciertos de las obras que ellos iban trabajando en los cursos, algunos de los cuales hicimos fuera del recinto también. De hecho, hubo un curso, yo daba el curso por un año, ya eso lo han quitado y lo han reducido a un solo semestre, pero hacíamos un curso de un año. De hecho, algunos estudiantes pidieron hacer un estudio independiente. Hicimos, después de ese estudio independiente, un tremendo concierto en una parte del viejo San Juan, que en esa época celebraban las noches de galería, que visitaban el casco viejo de la ciudad, cientos, si no miles de personas, y tuvimos un concierto al aire libre con obras realizadas por los estudiantes. Yo también compuse una con un público numeroso, pero siempre tuve montones de actividades. No, fui muy inquieto, tal vez eso es lo único que extraño en la jubilación, no estar envuelto en tantas cosas. Fui creador y primer presidente de la Sociedad Nacional de Compositores, el Foro de Compositores desde el Caribe. Eso van surgiendo, la muestra, cualquier cosita que me motivara a impulsarme a eso, ¿no? La Asociación de Compositores, pues porque no estaban tocando música puertorriqueña en la Orquesta Sinfónica, que es del pueblo de Puerto Rico, y lo mismo en el Festival Casals, y logramos unos acuerdos muy beneficiosos que después se cayeron, pero bueno, eso es otro cuento. El Festival de las Humanidades, ¿no? Si me acuerdo bien. Sí, 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 sí. Y entonces el Foro de Compositores del Caribe, porque en esa época venían muchos escritores famosos, Carlos Fuentes, Baldoyazo, Allende, a Puerto Rico.
y eso creaba un furor, ¿no? Y mientras tanto, en Puerto Rico, que es una isla y por su condición política un poco aislada, no solamente del mundo, sino especialmente de Latinoamérica, con lo cual tenemos tantas similitudes, yo dije, vamos a hacer algo a unos compañeros de compositores que también eran de la Facultad de Música. Vamos a hacer algo, pero por ejemplo, no tanto Latinoamérica porque no tenemos los recursos, pero por ejemplo el área de la Gran Caribe, ¿no? Y era buscar un encuentro donde nos fuéramos comunicando con otros compositores y donde no solamente se hiciera en Puerto Rico, sino que se regara a través de toda esa área, hubiera un contacto también con el público de esos países y con los intérpretes. Y de ahí salieron múltiples relaciones, intercambios, inclusive otros festivales, como pasó en El Salvador. Así que, y casi siempre es raro que no lo hubiera. En el primero no, porque fue muy modesto, pero que hubiera la participación de un concierto de música electroacústica, electrónica, como lo quieran llamar. Perdona. Sí, Entonces, adelante. mencionaste algo muy importante. Un día tras que yo estuve en el Festival de Varadero, Festival de Primavera de Música Electroacústica en Varadero, este director de actividades culturales, Ricardo Cobian, muy atento a todo lo que uno hacía como creador y como productor, y me dijo, pero vean acá, háblame un poco más de eso. Digo, yo quiero hacer algo así, aquí también, aunque sea, no tenemos tanto presupuesto. Hicimos 3 muestras internacionales de música electroacústica. Mira, aquí tengo un listado de la gente que han participado. De España, Adolfo Núñez y Consuelo Díaz, muy conocido. De tu México, Antonio Ruseca. Ricardo Alfarra, de Argentina. Paulo Chava, que está muy activo y es profesor en San Diego, Estados Unidos, que en ese momento estaba en Alemania. Él es de origen de brasileño. Sí. Marco Trevisani, un compositor italiano que estaba en Estados Unidos, pero casado con una puertorriqueña y luego vivió en Puerto Rico. Igor Lintz, que también es Brasileño en Austria. es brasileño, pero sí, pero radicado en Austria. John Chowney y Chris Shea de Stanford, ¿no? Dos grandes nombres. Vivian Alderberg, que ganó, creo que una de esas competencias de Bush, que es una compositora norteamericana. Neil Leonard, Josefina Benedetti, Alfredo Rugeles y Julio Descriván de Venezuela. Y en todos los casos conté con el apoyo y asistencia de un gran amigo, casi un hermano, Alejandro José Moya, que fue estudiante mío de electrónica en los primeros años. Oye, fantástico. Y bueno, eso, por supuesto, muchos de esos nombres siguen siendo al día de hoy nombres sumamente relevantes de la música vinculada con las tecnologías en América Latina y como tú bien dijiste, está en muchos lugares del mundo. Así que claramente hay un proceso bien interesante también de ir vinculándose con compositores. Y desde el punto de vista de tu obra, nos mencionaste al principio, bueno, obras importantes, tienes mucha música de cámara, música electroacústica, obras, el requiem, concierto, como dijiste, corales, la ópera. Cuéntanos de alguna de las obras que vamos a poder tener también para compartir con la gente que vea esta charla, porque nos gustaría mucho también conocer un poquito más, es decir, un poco de la historia, pero también cuáles son las preocupaciones tuyas como compositor o cuáles han sido, porque no necesariamente son las mismas en tanto tiempo, ¿no? Sí, yo pues siempre succiono, o sea, agarro cosas que son relevantes en nuestro mundo, ya sea por ambientales, sociales, políticas hasta cierto punto, pero sobre todo que afectan al mundo como tal, ¿no? Pero voy a empezar con la más reciente. Es una obra sinfónica, se llama Sinfonieta Tropical, no, perdón, Sinfonieta Trópico Añorado, ¿no? Y es en 3 movimientos, por eso sinfonieta y no sinfonía. Dura unos 25 minutos. En el primer movimiento
es puramente orquestal, y es como una especie de concierto para orquesta, porque le doy mucha participación a todas las secciones de la orquesta. Me enfoqué mucho, mucho color, mucho timbre, mucho uso de gran registro y mucha rítmica también, porque tiene un título bien largo que ahora no lo voy a decir, pero se refiere, es una sinestesia de lo que es el trópico en colores, sensaciones, y hasta olores también, ¿no? Y entonces el segundo movimiento es una noche, sueño de una noche estrellada, y el tercer movimiento se lo dedico ya al trópico de Puerto Rico, a la nostalgia de no estar en mi país por más de 7 años. Así que, y ahí uso un texto de un poeta nacionalista puertorriqueño, ¿no? Y se llama Isla de Puerto Rico. Pero el segundo movimiento, porque yo quise que esa obra, que la compuse especialmente para un concierto homenaje por mis 70 años que hizo la Universidad de Puerto Rico junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que fuera una síntesis de lo que yo he sido, o música orquestal, cosas con voz, textos y también música electrónica. Y en el segundo movimiento, en esa noche estrellada, una cosa alegórica realmente, y es un sueño, añadí sonidos electrónicos, que los hice con el... Yo no, yo he pasado por todas esas etapas, pero lo que nunca he entrado es a ser el programador de todas estas cosas tan elaboradas. Pero entonces encontré que esos viejos sintetizadores ahora están en versión de aplicación. Son versiones digitales de aplicación, y encontré uno de Bucla, y básicamente no es una aportación grande en términos de la participación de la orquesta, sino también es una cosa todo atmosférica, porque tanto en la orquesta como uso algunas de las técnicas extendidas, o sea, tocando los instrumentos de forma no convencional, pero todo es muy, muy atmosférico de una noche, una cosa así muy etérea.
tenemos Omar Chávez. ¿De dónde surge esa obra? Estoy en Barcelona, donde viví por 7 años. Está el estudio Fonos, tan importante estudio históricamente de música electroacústica, que ahora es parte de la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, hay un compositor chileno que se llama Pablo Frade, que tiene estos conciertos que se llaman Sindicato de Altavoces, refiriéndose bueno, en mi país decimos bocina, corneta, lo que sea. Pero muy interesante el nombre. Y me pidió una obra que ya había tenido otra obra mía antigua en uno de sus conciertos, y decidí hacerle un homenaje a la figura tan histórica, tan importante para la música electrónica de Edgar Varese, ¿no? Sobre todo, celebrando no solo el ser un precursor, una persona que abogó porque la tecnología se usara junto a la música, aunque fue bastante frustrante porque no fue hasta lo último de su vida que pudo realmente llevar a cabo su sueño. Y entonces hago un homenaje para este gran compositor francés que luego vivió en los Estados Unidos, buscando la tecnología, y se frustró porque no fue hasta el final, como dije anteriormente. Esta obra, según un humilde homenaje a ese compositor, yo cito 8 pequeños fragmentos de poema electrónico, o sea, el poema electrónico, que fue la verdadera obra electrónica que él pudo hacer para una feria internacional que hubo en Holanda, o en Bélgica, no me acuerdo, creo que en Holanda, sobre todo para el pabellón de la Philips, de Bruselas, perdón, en el 1958. Y entonces uso 8 pequeños fragmentos que suponen a la vez 8 diferentes secciones, dentro de las cuales ocurren variantes de diferentes motivos sonoros. La mayoría de las fuentes sonoras que a la vez yo uso son resonancias y reverberaciones de muestras provenientes de recursos muy variados, como lo son Inti Illimani, Allman Brothers, John Coltrane y sonidos tubulares, entre otros. ¿Por qué sonidos tubulares? Porque es una de las fuentes principales que también utilizó Barrett en su obra con el electrónico, y se estrenó allá hace como unos 3 años, allá me refiero, en Barcelona.
Entonces, echando para atrás, iría a Simple and Free. Por aquí tengo unas notas que me gustaría leer. Y compártenos un poco esas notas también que preparaste sobre la pieza. Sí, 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 sí. Parte de esta obra la realicé en Fonos, también ubicado, como dije, en la Universidad Pompeu Fabra, que su director es una figura histórica muy importante, Andrés Lewin Richter. Richter, sí, 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 sí. Esto surgió porque existe un ensamble que se llama Ensamble Segovia, dirigido por Flores Chaviano, compositor cubano residente por hace mucho tiempo en España. Y ya me había encargado una obra que se tocó unos 2 años antes, o sea, como en el 2015, estoy hablando aquí, esto fue como en el 2017, 2018. Pero de hecho, a una de esas interpretaciones ahora que me había pedido, que se llama tagorismo, porque son obras basadas en frases de Tagore, Rabindranath Tagore. Estaba Adolfo Núñez, ¿no? Adolfo Núñez estaba ahí y al terminar el concierto hablamos de que por qué no hacemos un concierto con obras que se van a componer especialmente para este ensemble, ¿no? Y con uso de electrónica. Y de ahí surgió la idea y empezamos a componer, ¿no? Por ejemplo, Adolfo, el mismo Flores, este servidor y otros compositores españoles. Entonces, esta obra se puede decir que es de carácter retro, ya que rememora la impactante década de los 60, pero que yo ubico no del 60 al 70, yo lo ubico del 63 al 73. Las décadas históricamente no van así cuadraditos con los números. ¿Por qué? Porque veo que va desde el discurso de Martin Luther King, aquella manifestación grande en la capital de los Estados Unidos, y ya el final de la guerra vietnam, sobre todo la participación de Estados Unidos dentro de la misma. Pero el título, que de hecho se llama el Simple and Free, pero entre comillas, I Have a Dream, ¿no? Lo cogí prestado de una canción del grupo Chicago, que fue un grupo muy importante, ¿no? De rock, pero con metales también, con instrumentos de viento. Ya que me parece que resume esa época de rompimientos con modelos rígidos, típicos de la posguerra, el marxismo, la Guerra Fría. Todo parece comenzar con ese célebre discurso de Martin Luther King Jr.,
que cito al comienzo de la obra y uso también como subtítulo, y sus luchas por los derechos civiles, sobre todo por los afroamericanos de Estados Unidos. De ahí salen las protestas contra la guerra de Vietnam, la liberación sexual, la lucha feminista y el movimiento hippie con su lema de paz y amor, ¿no? La obra, en cierto sentido, tiene aspectos de collage, que era una técnica, sobre todo en las plásticas, muy de moda. Hasta uno en el colegio se ponía a hacer collage o en el dormitorio uno llenaba de collage y cosas así. Y su lema de paz y amor. La obra en cierto sentido tiene aspectos de collage, como acabo de decir, y también al momento de su creación estaban pasando varias protestas alrededor del mundo por diferentes circunstancias, pero que a mí me recordaron mucho esa época de los 60 y temprano 70. Algunos de los aspectos electrónicos de Simple Free fueron compuestos, como dije, y procesados en fonos. Y hay muchas citas de música, sobre todo de rock, de esa época. El ensemble es piano, flauta, que en este caso hace flauta en sol, saxofón, que usó varios de los saxofones, clarinete bajo y percusión. Y le puse además una especie de proyección un poco psicodélica que va muy con la época, ¿verdad? Con la época donde se está para el uso de LSD, la cosa de alucinar, etcétera.
Y entonces la otra obra tiene que ver mucho con el SEMAS, pues casi podríamos decir, un encargo de tu bella e importante organización para que fuera para el festival, ¿no? Las visiones sonoras. De ediciones sonoras. Y 2014, me entonces, parece, ¿no? 2014, Sí, eso sí me 2014. acuerdo muy bien. Y habíamos tanteado qué podía hacer y finalmente me dijiste que hiciera para este grupo basado en Chicago, casualmente, Fonema. Y Con Pablo. entonces la obra se llama La sangre de la madre tierra. Es una obra que hay dos versiones, en dos canales o en 8 canales, que trabajé en una residencia que tú muy bien me brindaste en mayo de esa época, si no recuerdo más. Por lo menos gran parte la hice ahí, ya tenía otros trabajos de recopilación de materiales previos. Y esta se llama La sangre de la madre tierra porque está dedicada a un grupo indígena de Colombia que se llaman, por un lado le dicen los tunebos, pero también uva con W, uva o uva, ¿no? Es un grupo que mantiene su tradición, su cultura, todo. Están ubicados como una especie de bosque tropical, pero es un lugar donde se supone que hay petróleo. Y estamos aquí bregando con un problema que he trabajado en otras obras, sobre todo en una obra sinfónica que se llama Exo, con el problema de desplazamiento de esta etnia, ¿no? Y su lucha. Imagínate que lo quieren sacar para poder explotar. Bueno, estoy hablando de esto, surgió en 2014, no sé cómo está la cosa al día de hoy, pero era algo que empecé. ¿Cómo encontré esto? Porque tengo una antología de poesía primitiva y buscando ideas recopiladas por Ernesto Cardenal, y ahí encontré un poema traducido al castellano de esta gente y ahí empiezo a investigar y empiezo a ver videos. Y hay una figura importante que se llama Berito Goribea, que es el portavoz de esa lucha. Ojalá que esté vivo todavía, pero él lo explica de una manera extraordinaria. Él dice que el petróleo es la sangre de la madre tierra y que se la están sacando. Y él, y en esa entrevista y otros materiales, ellos dicen que prefieren suicidarse antes que lo saquen de allí. Y buscando, encontré un texto que es un cuento de uno de ellos, y ese sí que están en la lengua de ellos, ¿no? Entonces busqué a la misma vez la traducción y la pronunciación, que se lo brindé a los ejecutantes, porque los ejecutantes eran dos sopranos, flautas, la misma ejecutante tocaba varias flautas, y percusión liviana que era un poquito limitada, pero eso siempre yo digo, las limitaciones son un reto. Así que el cuento, los textos que van a interpretar son entre parte el poema que tradujo Ernesto Cardenal con la historia esta, que es una cosa un poco alucinante, de que este señor que tiene una silla le está contando cuando una noche, tal vez con algún brebaje, se fue a caminar por el bosque y vino unos espíritus vestidos de unas mujeres muy seductoras y se lo querían llevar, y cuando al final se da cuenta regresa, todo ese tipo de cosas. Pero lo que muestra es su vínculo con su medio ambiente, con su entorno. Y me pareció todo esto fascinante.
sin vista, sin nada. Es muy fuerte. Para ser dicho a ti, 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 para ser dicho a Así cuando el padre criador crió así, nació con corona. Y eso nos entregó el mismo allá. Porque pobre madrecita tierra está totalmente atropellada. No hay frontera. No hay frontera. No hay frontera. No hay frontera.
Muy bien. ¿Cuántas obras tengo dentro del medio? Uy, ahora no me acuerdo, pero desde que empecé como estudiante, de hecho, mi primera obra internacional tiene un título un poco controvertido y la hice cuando todavía estaba en Pittsburgh y se presentó en un concierto allí mismo pequeñito en el departamento de música, que también es un departamento pequeño, pero que me invitaron en el 77 al Festival Latinoamericano de Música Contemporánea de Maracaibo y logré que me incluyeran y estuve presente. Y fue mi primer encuentro con músicos y compositores latinoamericanos. La obra se llama Ñoño, los coños no son moños, que también presenté en Puerto Rico históricamente en el 75, o sea, a un año que vine de vacaciones a Puerto Rico cuando estaba todavía en Pittsburgh. Hice el primer concierto dedicado a música electroacústica en Puerto Rico, 1975, con efectos y todo ese tipo de cosas. Así que, y entonces, y ahí he tenido obras con percusión, con trompeta, obras ejecutadas en vivo, y obras con ensemble. Tengo una obra que se ha hecho mucho que se llama La Vuelta al Mundo en 80 flautas, que es para flauta y electrónica y Y video, proyección. ¿no? Sí. ¿Ah? Y video, Sí. digo, es una obra que yo ya he Bueno, visto lo hicimos allá acá y también me tocó verla una vez en La Habana, cuando estábamos. en La Habana y se ha hecho 2 veces en Puerto Rico y se hizo en Texas y creo que en Florida también. Esa ha tenido mucho recorrido esa obra. Y es una obra pacifista, ¿no? La flauta se presenta como una figura muy ingenua ante el mundo que cree que es la paz y el amor, pero ver todas las injusticias, la guerra y todo eso. Y ahí mismo empieza toda una evolución. Y todos los sonidos electrónicos son procesamientos de flautas de todas partes del mundo. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Es una obra de la cual me acuerdo muy bien. Pero esto me ayuda mucho a conectar con dos áreas más que quería ir un poco hacia la siguiente parte final de nuestra conversación, que es que, bueno, justamente por esto que comentas, yo, es la trayectoria también no solamente de tu música, sino tuya por muchos lugares del Caribe, de América Latina, de Europa, con todos lados. ¿Qué es para ti cuando llegas a los 70 y a los 50, 70 de edad y 50 como creador? ¿Qué podrías compartir con las generaciones más jóvenes al respecto de realmente qué es hoy en día ser compositor? Es decir, ¿qué significa pensar que uno va a dedicar su vida a la música y a la creación? ¿Qué reflexiones te generaría? Sí, muy buena pregunta y que he tenido que contestar muchas veces en muchas latitudes, pero Seguro. que tiene toda la vigencia del mundo, de la realidad, ¿no? Bueno, lo primero, tienen que amar esto porque si no lo aman no hay otra manera. Esto no es una cosa ni que traiga fama ni que traiga dinero. Esto lo que puede traer es mucha satisfacción personal. Puede ser que en algunos momentos te lleve a viajar o no. Puede ser que llegue el momento que tienes una obra que te salió del corazón y no se haya tocado por buen tiempo y finalmente se toque. Así que, o puede ser que te lo encarguen y también siempre va a haber un reto. Y yo creo que los compositores, los que verdaderamente pensamos en componer, tenemos que aceptar los retos como tales. Yo no me, yo no me echo para atrás ante nada, prácticamente ante nada. Me ponen, toca, esto va a ser para 3 pitos y 2 latas de cerveza y electrónica. Pues vamos a bregar con eso. Claro. Así que, o al revés, quiero que hagas para 100 instrumentos, pues mejor todavía y vamos para adelante. Así que, y entonces tienen que amar el proceso, tienen que sentirse cómodos, jubilosos. Es difícil, requiere mucha atención
y energía intelectual y física. Y tienen que también ser sus propios jueces y tienen que estar satisfechos con lo que hacen. Y si quieren hacer solamente cosas electrónicas pues, con la tecnología nada más, pero con el mismo rigor que hubieran hecho una cosa para cámara, para piano, para coro, para orquesta, con ese mismo rigor, con las mismas técnicas, porque aunque elásticamente se manejan de otra forma, en el final es la misma disciplina a la larga, la disciplina de la creación musical. Así que, pero que a veces ha habido, y todos sabemos, Rodrigo, que ha habido con esta cosa de la electrónica, de la tecnología, como sus altas y sus bajas y vuelve su alta, pero no importa, no la abandonen, porque es un medio adicional del sinfónico, de la cámara, de las cosas con voces, de los instrumentos solos, pero que de vez en cuando, primero, vuelvo y le digo, es un reto incorporar las dos cosas o hacer una cosa solamente acusmáticamente, pero que lleve toda una historia, ¿verdad? Que tenga una relevancia, que piense, yo no sé si esto va a ser la obra más grande del mundo, pero trato, pero sobre todo que estoy contribuyendo de mi manera. O sea, y lo otro es que no se dejen llevar, que al principio sí, de esta técnica, de esta técnica, de este lenguaje, de lo otro, pero cuando ya van madurando, vayan agarrando su propia manera, que sean honestos consigo mismos y que no se dediquen a hacer como que estos truquitos y lo sigo haciendo de aquí para allá, porque eso es muy vacío. Tiene que haber pasión de una forma u otra. No tiene que ser la pasión del concepto romántico, pero la pasión se puede manifestar de diferentes maneras. Claro, eso es fantástico y bueno, a mí me conmueve cuando te escucho de decir eso, pero bueno, tú que has estado muy cercano del CEMAS por años, no solamente esta residencia, yo mismo tuve la fortuna de cuando yo era estudiante conocerte aquí en Morelia en el Conservatorio de las Rosas, gracias Viajan mucho. a Luis Jaime Cortés y las Sí. actividades que organizaba en esa época que también transformaron mucho mi perspectiva y fue una de las razones por las cuales el CEMAS se convirtió en ese espacio y se estableció en Morelia, pero además has estado cerca, bueno, en esa residencia, en muchas colaboraciones del foro, has estado cerca de la revista de Ideas Sónicas, que es una digamos, de los ámbitos de investigación que también son fundamentales. Entonces, tú con todas estas, bueno, hablas de la pasión, hablas del compromiso, de estar poniéndole, como le decimos nosotros, toda la energía y todo el cuerpo al trabajo de compositor, pero cuando tienes toda la experiencia que tienes tú, 50 años siendo compositor, desde mi punto de vista, me dirás si estoy equivocado, pero también la composición es un proceso de experiencia y de acumulación, y a diferencia de muchas otras disciplinas, por fortuna, pues tener 50 años de experiencia y 70 años de edad, estás en la cúspide del momento, de la experiencia. Es así, o sea, ¿cómo es un compositor de 70 años? Y cuáles son las preocupaciones? ¿Son las mismas? ¿Te deshaces de la técnica, como tú decías, y te dedicas a la pasión? ¿Cuál es la diferencia cuando tienes todos esos años de experiencia y territorio recorrido? ¿Qué hay ahí que podamos esperar los que logremos, si lo logramos, aguantar hasta entonces como creadores? Pues espero que sí, pero te hago una corrección o una aclaración más que nada. Sí. No es que abandonen las técnicas, no, que no sea, que no se fijen o se apeguen a una sola técnica. Por ejemplo, Okay. solamente hacer en las cosas instrumentales técnicas extendidas. Para mí las técnicas extendidas son importantes, pero parte de otra cosa. Eso es lo que quise decir. No, por un lado, sí, tengo todo un bagaje, toda una experiencia. Jamás voy a componer como componía hace 50 años. Estaba aprendiendo. Ahora lo tengo todo aquí. Ahora todos esos detalles de la composición, todos esos detalles de corregirme, de revisarme, todo eso lo tengo así. Pero el deseo de componer lo tengo igual que hace 50 años. Es más todavía porque es como el aire que respiro, ¿no? Y esa era la idea de jubilarme, era tener un poco más de libertad para poderlo hacerlo. Así que
cuando lleguen a ese momento de que se puedan jubilar, Rodrigo, cuando te puedas jubilar, te vas a acordar de mí, ¿no? Y entonces, y yo como otros que me han precedido, que la composición sigue hasta el final de los días con el mejor entusiasmo. Eso sí te lo digo y te lo juro y honestamente lo digo. Cada vez que empiezo una obra, digo, esta va a ser la mejor, mi mejor obra. Pese que esté Y eso lo has insatisfecho de muchas. pensado desde hace mucho, supongo. O sea, cada obra es tu mejor Eso. obra en ese momento. Sí. ¿Cuál es la mejor y cuál es tu mejor obra? La que estoy componiendo. Ahora, buenísimo. A eso voy. No me puedo quedar contento. Y creo que he tenido buenos éxitos, buenas obras, de las cuales yo estoy satisfecho, porque, como le digo a los estudiantes, si usted no está satisfecho, no espere que los otros estén satisfechos. Usted es su primer juez. Fantástico. Pues bueno, un poco como para ir cerrando, querido Carlos. Bueno, creo que sobre todo cuando nos hablaste de tu música, nos dejaste muy claro tus intereses, como tus preocupaciones, cómo hablas de la música también desde el punto de vista de la experiencia, del momento en el que la compusiste, la razón por la que surgió el proyecto, pero sobre todo lo que está sucediendo en el mundo y en tu entorno que te hace pensar en una obra. Es decir, es de alguna manera una aproximación muy no nos hablaste en ningún momento de nada técnico, como tú bien lo decías, nos hablaste de la instrumentación, de los intérpretes, del contexto, y eso a mí me deja un sabor de boca muy agradable que creo que se comparte con la gente que nos escucha porque es una perspectiva muy integral de la composición en donde la técnica, como tú dices, las herramientas, la instrumentación, da un poco lo mismo, todo es el mismo proceso de creación musical y eso a mí me deja pues una emoción muy particular que la verdad es que conozco muchas de tus obras, no todas, pero incluso las de gran formato que he visto, no he tenido la fortuna de verlas en vivo, pero sí las he visto en línea, desde el Requiem, por ejemplo, que lo recuerdo mucho, como una de las obras que me impactaron, que no me acuerdo de cuánto es, pero no te tendrá 10 años, o cuánto tiene el Requiem. El Requiem se estrenó en el 2009, 13 años. 9, 13 años. Sí. Entonces, pues toda esta idea de que la composición puede ser desde un trabajo de una música electroacústica o acusmática hasta una obra de gran formato y que tú mismo te has movido pues por muchos lugares del mundo para no solamente viajando, sino viviendo todo este trabajo de vinculación entre los compositores de la región del Caribe y el esfuerzo de todos los foros. Me parece que eso más la tremenda labor educativa de años y años, porque hablas de jubilación, pero al final es una jubilación del trabajo universitario, de profesor, de crear generaciones, de estar reflexionando sobre esto que ahora de una manera muy condensada nos lo compartes, pero toda esa vida de enseñar va paralela a componer y se informa una a la otra, supongo. Entonces, para mí es pues muy emocionante y bueno, pues son los primeros 50 años, vamos a estar esperando las conversaciones. Estoy seguro que cuando sean tus 70 años como compositor y 90 Ah, años de vida, vamos a poder hacer una grabación como esta, pero ya va a ser en tercera dimensión y todo eh, va a poder tocar y escuchar y ver tus partituras, porque la tecnología no se detiene, pero al final la parte creativa es la que es la misma desde entonces. exacto. Y bueno, no sé, me gustaría que un poco para cerrar, me da muchísimo gusto que el CEMAS pueda tener un pequeño espacio para este amplio homenaje de tus 70 años que ha sucedido en varias áreas. Cuéntanos un poquito cuáles son tus planes, las obras, lo que estás haciendo ahora y cuáles son esos eventos de 70 años que han sucedido y que están sucediendo para que también la gente que probablemente te conoce a través de esta conversación se pueda meter un poco más en lo que está pasando en este momento en tu vida como creador. Sí, gracias. Y cuando hablaste de la labor educativa, fueron 35 años. El departamento de música de la Universidad de Puerto Rico era pequeña y a veces a uno era pequeño y a veces uno tenía que enseñar todo tipo. Enseñé música electroacústica, enseñé composición en algunos momentos, enseñé todas las armonías, enseñé todos los contrapuntos, enseñé el forma y análisis, apreciación de todo. Y eso es todo un bagaje que le da a uno una experiencia total. Después del homenaje he tomado un receso, he estado mudándome, he tenido unas intervenciones quirúrgicas, tengo un proyecto con una
artista plástica en Puerto Rico para hacer una obra de instalación, obviamente. Y tengo varias obras en mente que todavía estoy considerando. Se hizo ese homenaje en Puerto Rico, se está trabajando uno en la República Dominicana, había uno en Nueva York que todavía está pendiente, etcétera, etcétera. Y reconocimientos que he tenido por parte de mucha gente en diferentes formas. Excelente. ¿Y cómo podemos, más allá de los materiales que vamos a compartir aquí mismo en la página de CEMAS, cuéntanos un poco cómo podemos acceder a tu trabajo, a tu música? Sí, Carlos Alberto Vázquez, con Z las dos veces, tal y como lo hacen en México y en Puerto Rico y Cuba. .com, carlosalbertovázquez.com. Tengo un canal de YouTube también y algunas cosas en, ¿cómo se llama? Esto de que es de audio nada más, SoundCloud. SoundCloud, sí, SoundCloud Perfecto. también hay. Así que, Bueno, fantástico. y cualquiera que se quiera comunicar conmigo, chico, @carlosalbertovázquez.com. Está muy bien. Bueno, pues fantástico. Pues bueno, invito a estudiantes, al público en general que sigue estas charlas del CEMAS, esta en particular a mí me entusiasma mucho, como dije al principio, por tantos años, desde que fui estudiante en el Conservatorio de las Rosas, he seguido la carrera de Carlos, hemos tenido la oportunidad de trabajar, como él bien dijo, de estar en residencia en el CEMAS, de ser editor en la revista de Ideas Sónicas. Por supuesto, nos hemos encontrado en varios países y él ha sido súper generoso conmigo, me ha abierto su casa en España, hemos podido estar juntos en Puerto Rico. Realmente para mí es un momento muy especial poder contribuir de una manera microscópica en este homenaje, estos 70 años, Carlos. Muchísimas gracias por toda esa cercanía conmigo como compositor, como persona, pero por supuesto con el CEMAS y sin duda alguna por tu música. Que vengan muchos años más y espero que pronto puedas estar con nosotros de nuevo en un Visiones Sonoras, en un concierto que podamos organizar sobre tu obra aquí en Morelia, en el CEMAS. Sería fantástico y para nosotros sería un gran honor. Te agradezco muchísimo a nombre del CEMAS. Quiero agradecer, por supuesto, también a Tonali el trabajo de la organización y todo, al personal del CEMAS, a Francisco, a Daniel y a todos los chicos que están detrás de que podamos editar estos eventos, estas conferencias, a Romina. Y bueno, pues invitarlos a que puedan seguir sobre todo el trabajo, no solamente de estos 70 años, este homenaje, sino toda la música de Carlos. Es, como él bien dijo, si le escriben a su página, a su email de chico @carlosvázquez.com, carlosalbertovázquez.com, van a poder ver realmente el ser humano del que estamos hablando, siempre atento y siempre compartido con su trabajo. Así que, Carlos, bueno, primero que nada, felicidades por esta enorme trayectoria. Muchísimas gracias, como siempre, por este tiempo y por estar cerca de nosotros y de los demás. Pues muchas gracias, Rodrigo, a ti, a Tonali, a los compañeros ya de CEMAS. Saludo a Francisco. La última vez nos vimos allá en Barcelona, que estuvo por allá. Y mi agradecimiento profundo por este reconocimiento y por tu amistad y tu apoyo para mi música, como siempre. Así que saludos a todos y me despido. Saludos hasta Cincinnati, entonces, en donde estás ahora. Sí, Gracias, Carlos. chao, chao.